Apreciados amigos y hermanos, nuevamente un placer poder estar con ustedes para compartir y estudiar juntos el estudio de la escuela sabática. Estamos en la lección número 8. El título es El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y vamos a analizar a lo largo del libro de Juan cómo este libro nos presenta la forma como el Señor Jesucristo cumplió esas profecías en su ministerio, en su vida. Tengo el privilegio de estar junto a mi hermano Raúl Barbán. Mi hermano Barbán, una bendición tenerte aquí, un placer contar con tu asistencia, con tu aporte. Gracias por venir en este momento en el programa. Muchísimas gracias, pastor. El placer es mío. Es un placer y un gusto estar aquí compartiendo un poquito de la lección. Amén, amén. Y la verdad que somos bendecidos por lo que el Señor ha hecho y nos hace a través de ti. Y agradecemos de que el Señor te ha traído aquí a este estudio para compartir el estudio de hoy. Quisiera pedirte también que si puedes hacer una oración para comenzar y Claro que sí. poder entrar en el estudio. Claro que sí. Cariñoso Padre Celestial, gracias Padre Santo por este privilegio, Señor, de poder compartir, de poder estudiar, Señor, la lección, de poder, Señor, encontrar que nuestro Salvador, Señor, es la palabra viva, Señor, con la cual nosotros podemos leer en nuestros días. Amén. Gracias, Padre Santo, por el privilegio de estar aquí. Gracias, Señor, por la bendición de su Espíritu Santo. Señor, le pedimos, por favor, que nos unja en este momento para que podamos ser bendición, Señor, para muchas personas. Amén. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, tenemos entonces, mi hermano Raúl, esta importante lección que habla cómo Cristo cumplió esas profecías bíblicas. Y vamos a hacer un inicio, comenzando en el libro de Juan, el capítulo 5. Allí el Señor Jesús nos presenta a través de lo que Él hizo en este capítulo, que es un capítulo muy importante porque Él comienza ese capítulo haciendo un milagro que en realidad sana a una persona, lo sana de una enfermedad de 38 años, de estar enfermo, de estar postrado, si se puede decir así. Y lo hace en un día no muy común que el Señor usaba para sanar. Aunque lo hacía, no lo hacía muy común y es el día sábado. Sin embargo, Él hace esta decisión de ir y rescatar a esta persona, salvarla de su condición, pero sobre todo también quería restaurar en él una vida nueva. Entonces, ¿qué sucede en este capítulo? Y en el versículo 17, vayamos allá brevemente, del capítulo 5, ¿qué sucede cuando Jesús está siendo confrontado por los sacerdotes y los líderes religiosos que se sentían ofendidos que Jesús haya sanado a una persona en día sábado? ¿Cómo Jesús responde a la acusación de que Él está transgrediendo el día de reposo? ¿Qué nos dice allí la palabra del Señor? Claro que sí, pastor. El versículo 17 dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Qué interesante respuesta, ¿no? Cómo vemos que los fariseos tenían el día de reposo, el día del Señor sobrecargado, ¿no? Con muchísimas leyes encima, tratando de guardar ese día, ¿no? Pero más bien la convirtieron en cargas, algo imposible, ¿no? De guardar. Entonces, qué maravilloso que nuestro Señor en ese día nos demuestra que no es solamente en esta ocasión, sino hay varias ocasiones en que en día sábado sana. ¿Verdad? Y esta persona de 38 años ahí que no se podía mover, no tenía ayuda, nuestro Señor nos da una gran lección por medio de ella, de esta persona. Pero lo que me llama la atención es cómo los fariseos, al ver cómo Jesús había sanado a esta persona, ellos no se fijan en que había sido bendición para otro. Claro. Se fijan y van y lo acusan. Entonces le dicen, ¿cómo? Está transgrediendo el día del Señor. Y él contesta algo muy interesante. Jesús no entraba en discusión con ellos. Jesús siempre, sus respuestas, a mí me encantan las respuestas de Jesús, son interesantes, son llenas de contenido. Y las respuestas a veces parece como que no tienen sentido. Entonces ellos le preguntan, ¿cómo es que transgredes el día del Señor? Y él le responde, mi Padre hasta ahora trabaja, ¿no? Y yo trabajo. Qué interesante, ¿no? Entonces, hay unos versículos en la palabra del Señor donde dice que es lícito hacer el bien en el día del Señor, ¿no?
Por Yo supuesto. quiero contarle algo, pastor, que a mí me sucedió hace mucho tiempo y no es algo muy agradable, pero una vez yo recuerdo que iba a camino a una junta en día sábado ¿Ya? y una persona me llama y me dice, hermano Raúl, ¿será que se me quedó el carro y usted puede darme raite? Y yo le dije, mira, ¿sabes qué? Lo siento mucho. Tengo una cita, tengo una junta y creo que no voy a poder, ¿no? Y yo fui a ese lugar y luego le llamé y cuando salimos y me dice, no, no se preocupe, ya encontré a alguien más. Y cuando regresé a la casa, yo me sentía tan mal. Yo me sentía tan mal porque puse algo por encima de poder ayudar a una persona. Precisamente así lo miraban los fariseos, miraban algo, otras cosas, otras leyes que ellos habían puesto como más importantes y habían perdido la esencia Correcto. de lo que significaba hacer el bien en el día del Señor. Y sabes, Raúl, te agradezco por esa anécdota, esa historia que comentas, porque muchas veces ponemos nosotros las cosas o las instituciones por encima de las personas. Y por supuesto hay que tener un equilibrio, ¿no? No quiere decir con eso de que vamos a ir y necesariamente buscar hacer lo que podemos hacer en otros días de la semana en favor de otros, porque para eso estamos 6 días, pero es cuando alguien está en necesidad. Exacto. Tú tienes que poner la persona sobre las cosas, ¿no? O sobre la institución inclusive. Y en el caso de aquí de Jesucristo cumpliendo esta profecía, por decirlo así, porque recuerda que Cristo les estaba diciendo a ellos, mira, vine es a rescatar, a salvar, a ayudar, a hacer un bien para un hombre que estuvo en cadenas de enfermedad por 38 años. Y les hace a ellos, los judíos, les hace darse cuenta de su falsedad, mostrando de que el Padre trabaja y obra en favor del ser humano todo el tiempo. Entonces Cristo, quien está en igualdad con el Padre, también tiene esa autoridad, porque el conflicto de ellos era, ¿quién te da a ti esa autoridad? ¿Con qué derecho te das tú para, entre ellos, quebrantar el día de reposo? Dice, no estoy quebrantando, más bien al contrario, vienes a salvar, a ayudar. Ahora, algo que yo sé, al Cristo decir esto, cuando Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, trajo en ellos aún mayor rechazo. ¿Por qué? El versículo 19, tú puedes leer, perdón, el versículo 18, si tú puedes leer, nota lo que sucedió después de que Jesús dijo esto. Léelo allí, por favor. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaban el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces mira cómo se enojan y dicen, no, se cree ahora igual que Dios. ¿Acaso es así? Pero Jesús les vuelve en este intercambio, les vuelve a afirmar, y vamos al versículo 20, nota cómo les responde la respuesta que Jesús les dice a ellos, para tratar de ir con la lección. Claro. Dice allí. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Entonces, aquí, Raúl, vemos que Cristo le está diciendo, mira, si ustedes les parece esto sorprendente o se están escandalizando porque declaro que yo soy con el Padre y el Padre es mi Padre, van a haber mayores obras, mayores cosas que voy a hacer, pero esto lo hace no en un sentido de decir ahora voy a demostrarles quién soy yo. No, está tratando de enseñarles de que va a cumplir aún más las verdaderas profecías que serían dadas para Cristo, para el Cristo. Entonces, Él iba a mostrarles que el cumplimiento de su vida era continuamente un cumplimiento de la voluntad del Padre que se había ya expresado en el Antiguo Testamento. Esto es lo que tenemos nosotros que comprender, porque de alguna manera, también al igual que los judíos, podemos también, hoy yo pienso, caer en la incredulidad. Pensar solo en la Biblia como una historia, como una buena lectura, pero no como una verdadera realidad en nuestras vidas. Muchos cristianos van a creer
que están sirviendo al Señor, pero en realidad no son creyentes en Cristo, sino simplemente personas que profesan, mas no viven con Cristo. Así que con este pensamiento, vamos a ver un poco lo que Cristo nos mostró en el versículo 36 al 38, si puedes leer tú allí, de lo que dice Cristo acerca de su testimonio de sí mismo. Claro, dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre me envió, ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Continúo. Hasta ahí, ¿ven? Ok. Entonces, mira acá en esta parte, ¿no? Vemos de que el Señor Jesucristo está compartiendo con los judíos acerca de las obras que el Padre había afirmado se cumplirían en Él. Ahora, si nosotros aceptamos la palabra de Cristo y aceptamos lo que Él nos enseña en nuestras vidas, podremos, por su gracia, entonces vivir en esa palabra. Es decir, debe haber una realidad en nosotros, una acción, no solamente una idea en la mente o un concepto de información, pero una realidad. ¿Qué piensas tú al respecto, Raúl? ¿Tú has visto tal vez, no sé, en tu vida cómo la palabra de Dios puede convertirse en realidad, o sea, en una experiencia? Sí, claro, pastor. Me ha tocado el privilegio de ver cómo la palabra de Dios puede transformar vidas. La mía es una de ellas. Por supuesto. Si ustedes me hubiesen conocido a tiempo atrás, yo cargaba aretes, hacía muchas cosas indebidas, pero gracias a Dios el Señor me encontró Amén, y ha amén. transformado mi vida. Pero a mí me fascina el libro de Juan, porque Juan presenta Sí. a Jesús como el Mesías, como una persona que hace milagros sorprendentes, pero no solamente hace esos milagros sorprendentes para presentar un hacedor de milagros, sino para presentarnos a Jesús como el verdadero Mesías. Cuando yo comencé a estudiar la palabra del Señor, quizás no le hallaba mucho sentido, Ya. pero cuando encontré la verdadera esencia de la palabra, Sí. transformó mi vida. Amén. Entonces me ha tocado mirar a muchas personas. De hecho, en el grupo hispano tenemos a unas personas Sí. que están en un programa de rehabilitación. Entonces ellos entraron ahí se les presentó la palabra de Dios y ellos fueron totalmente transformados. Dejaron la vida antigua para llegar a una vida nueva en Cristo Jesús. En realidad, no encontraron la letra de la palabra de Dios, encontraron la esencia y la palabra viva que se Amén. encuentra escrita en la palabra de Dios. Gracias por recordarme estos testimonios vivos. Yo soy testigo de ellos también, los conozco como tú me mencionas en la iglesia y es una evidencia. O sea, en realidad esa es la mayor evidencia de que la palabra de Dios es verdaderamente viva, de que realmente no es una cuestión solamente de información o de la historia o de algo por el estilo. Es realmente algo que tiene verdadera autoridad. Y esa es la diferencia de cualquier otra cosa que el hombre puede decir, un libro o lo que sea, que la palabra de Dios tiene autoridad. Amén. Porque lo que dice, lo hace. Puede hacerse ni uno, ¿no? Yendo a Juan, vayamos allí brevemente. Vamos a ver un poco por qué es tan importante este concepto de la autoridad de la palabra de Dios. En Juan 5, 39 al 40, Cristo está aquí hablando a los judíos que estaban allí, ¿no? Que habían visto ese milagro, que estaban debatiendo con él. Y ahora notan ustedes, o puedes leerlo allí para que podamos ver qué sucede con Cristo, qué es lo que Cristo les dice a ellos que deben hacer. Claro, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Qué puedes tú decir sobre estos versículos? ¿Qué crees? ¿Cuál sería tu respuesta a estos versículos? Wow, pues, pastor, mirando la respuesta de Jesús, cómo se dirige hacia personas que estudiaban, quizás memorizaban la palabra de Dios, ¿no?
parece algo muy fuerte que les está diciendo. O sea, escudriñar las Escrituras. De hecho, las estudiaban bastante. Recitaban salmos de memoria, Claro. ¿no? Pero dice ellos, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellos pensaban en ese tiempo que si ellos leían o tenían conocimiento de la Torá, ellos tenían la salvación asegurada. Mas, sin embargo, ellos habían perdido de vista aquel que de veras podía dar esa vida eterna. Ellos habían memorizado la ley, mas, sin embargo, habían perdido de vista al que la ley decía que iba a venir para salvarnos de nuestros pecados. Es algo aparentemente muy fuerte lo que el Señor dice hacia estas personas. Le dice, ¿no querés venir a mí para que tengas vida? Entonces el Señor les estaba diciendo, mira, lo que escribió Moisés, tu profeta, al que tú lo tienes por alto, por uno de los más grandes, él escribió acerca de mí, pero no has visto, no has encontrado, no tiene ese poder o autoridad en tu vida la Escritura para dejarte saber o reconocer quién soy yo, es lo que le estaba diciendo Jesús. Mas, sin embargo, la palabra de Dios no solamente nos enseña quién es nuestro Salvador, sino tiene autoridad. Yo recuerdo, con esta palabra de autoridad, yo recuerdo cuando Jesús fue llevado al desierto. Satanás se presenta ante él y él cita la Escritura. Claro. Entonces, con esa autoridad, el diablo huye. Por supuesto. Entonces, esto nos dice que no solamente debemos de leer la palabra de Dios, debemos de escudriñar y buscar a aquel que tiene la esencia y la vida que puede transformar la nuestra. Amén, 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 Raúl. Creo que estás compartiendo el pensamiento que debemos tener todos. No es solamente leer, no es solamente conocer de manera informal o aún memorizar Escritura, lo que nos hace tener fe en ella. Es realmente ir con el espíritu de humildad y decir, Señor, ayúdame y enséñame lo que necesito yo para mi vida, ya sea si tengo que cambiar algo, si tengo que dejar algo, aceptar lo que tú me dices con confianza, con fe y con sometimiento a tu voluntad. ¿Qué pasó con los israelitas? Ellos sabían la ley, se memorizaban muchos aspectos de la Escritura, pero llegó a tal punto ¿cómo se puede decir? Su experiencia superficial o simplemente de liturgia o de formalismo nada más, que para ellos estaban dispuestos a, si alguien le pegaba, yo tengo que pagarle porque ojo por ojo, ¿no? O sea, si alguien me roba, yo también voy o sea, y trataban de estar dispuestos a no, ¿cómo se puede decir esto? A no violar solamente la letra de la ley, pero violar el espíritu de la ley lo hacían todo el tiempo. No había amor por los padres, no había amor por los hijos, no había amor por el prójimo. Odiaban a los que estaban alrededor de ellos. En vez de ser una luz y esperanza para las naciones, más bien se pusieron como elitistas, ¿no? Entonces todo esto era lo que Jesús dice. Ustedes han estado leyendo, pero no están escudriñando, no están estudiando. Hay gente que se escribe acá al ministerio, algunos comentarios inclusive que uno alcanza a ver. Hay muchos, por supuesto, y muchos son muy buenos, pero hay unos que me ponen triste, no porque sean comentarios negativos. Uno puede escuchar un comentario negativo, un comentario de crítica constructiva y uno desea aceptarlo, ¿no? Pero hay cosas que son comentarios que salen de la gente que veo no escudriñan en lo absoluto la Escritura. Algunos de ellos son no de nuestra denominación y tal vez tienen un prejuicio muy sesgado, ¿no? Contra adventismo. Y bueno, hablan en contra de que la ley está clavada a la cruz, de que el adventista es legalista, bueno, muchas cosas por el estilo, ¿no? Y uno dice, y me llena de tristeza porque digo, tantos hombres existen hoy en día que están cerrados a la Escritura y piensan que adorar a Jesús, por ejemplo, es quebrantar su ley. No hace sentido, es incompatible, sí. Pero no están dispuestos a escudriñar, no están dispuestos a buscar. Y esto es lo que nosotros hoy estamos buscando, si seguimos el consejo de la palabra, es escudriñar a Jesús, porque como tú mencionaste y leíste, ¿no es cierto?
no queremos venir a Jesús, no queremos estar en su presencia, si no estamos buscando con ese espíritu de humildad y escudriñando la Escritura y realmente estudiando, no vamos a llegar a Jesús. No. Es la realidad. Entonces yo creo que la invitación es esto, ¿no? Como menciona el siguiente pasaje que se encuentra en Juan 5, 46 y 47, si lo puedes leer allí, ¿no? Cuando hablaba Jesús acerca de Moisés, mira lo que nos dice allí. Porque si creéis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces, estamos en esta situación, Raúl. Sí. Estamos dispuestos a creer la Escritura y no solamente el Nuevo Testamento. Mucho creyente cristiano hoy en día yo soy cristiano del Nuevo Testamento. Pero Jesús dice que claramente, si creéis en Moisés, vas a creer también mis palabras. O sea, la Biblia nos enseña de Cristo. Toda la Biblia nos apunta al Mesías, al Señor Jesucristo. Ahora, para ir avanzando, hay algunos pasajes que vimos en la lección, en el día martes específicamente, sobre profecías de Jesucristo en el Antiguo Testamento que se iban a cumplir en el Nuevo Testamento. Vemos, por ejemplo, pasajes de Juan 1:23 conectado con Isaías 43, que era acerca de Juan el Bautista, que iba a preparar el camino. ¿Cuál otro tenemos allí que nos da una vislumbre, una conexión? Bueno, a mí me gustó mucho Juan 7:38 con Jeremías 2:13. Me encanta ese versículo. Pero también Juan 19:36 y Números 9:12. Me gustan. Y quisiera leer el Juan Por supuesto. 7:38. Por supuesto. Juan 7:38 dice la palabra del Señor. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Qué interesante, ¿no? Encontramos el paralelo ahí en Jeremías 2:13 acerca de Jesús, de cómo las profecías apuntaban a que Jesús era totalmente ese Mesías que había prometido, del cual nos había hablado también Moisés. Entonces dice ahí Jeremías 2:13, porque de dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Interesante el versículo. A mí me gusta mucho esto porque me pongo a pensar en los fariseos y digo, Señor, quizás yo estoy igual que ellos. Sí. Quizás me he concentrado mucho en el yo, así como lo hacían ellos, ¿no? Claro. Ellos preferían salvar a un animal que era de su pertenencia a tenderle la mano a alguien, ¿no? Claro. Siempre era el yo, el yo, el yo. Y a veces digo, Señor, perdóname porque a veces caigo en esa triste realidad y pierdo de vista en realidad a Cristo Jesús, ¿no? Entonces, me llama, esto me invita Amén. a leer la Escritura de una manera diferente. Por supuesto. De alguna forma sabemos de que la profecía del Antiguo Testamento fue cumplida en Cristo. En muchas de ellas. Las lecciones nos dan varios ejemplos, como tú mencionas, y varios son acerca de cómo Jesús fue traicionado, cómo Jesús, ¿no es cierto?, aún en la misma cruz fue cumplido el propósito y la profecía bíblica acerca de su muerte. Pero de todas formas, nuestro punto que tenemos que enfocarnos, ¿no es cierto?, acerca de las escudriñadas escrituras es ¿cómo puedo yo conocer y ver a Jesús en una forma real para mi vida? ¿Cómo puedo yo entender a Cristo de una forma personal y hacerlo parte de mi existencia? Cuando escucho su palabra, hace en mí un deseo nuevo de vivir para Él, para amarlo, para entregarlo, para dejar a un lado el pecado, o simplemente lo recibo como por información para repetirlo bien en la clase de escuela sabática. No, ¿cierto? Hay que tomar esa decisión. Sí. ¿Qué podemos decir finalmente? El tiempo no nos da, pero ¿qué nos puedes terminar diciendo en estos últimos segundos que nos quedan? Sí, claro. El final de la lección es muy interesante. Desde abajo es. Es que a veces nosotros miramos las Escrituras desde un punto de vista humano. Ya. Y se nos olvida mirarlo de un punto de vista celestial, que es al cual nos invita Jesús. Nos invita a escudriñar la Escritura para conocerle a Él. Amén. El único que puede transformar nuestra vida, el único que puede salvarnos del pecado, el único que puede guiarnos
en este mundo de pecado. Y yo quiero invitar a los hermanos a que dejen de leer la palabra de Dios y comiencen a escudriñar la palabra de Dios para poder encontrar a aquel que tiene la vida eterna. Amén. Gracias, Raúl. Que Dios les guarde y les bendiga y gracias por estar con nosotros en este programa. Amén.